Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la columna. Retomamos, si ya había ganas, esta sección de libros aquí en la librería. Como bien saben, un comercio local aquí en el centro de la ciudad. Y para ello tenemos aquí a nuestro lado a Fran Álvarez, dueño de este comercio, y que nos va a presentar, como veníamos haciendo antes de Navidades, pues los libros que ustedes pueden disfrutar. Pero como bien había dicho, volvemos después de Navidad. Si recuerdan y si no, les animo a que, bueno, pues a través de nuestro canal de YouTube, donde están subidos todos nuestros programas, echen para atrás y lo disfruten. Hacíamos una lista, como una quiniela, una lotería, para ver cuáles eran los libros pues qué más éxito iban a tener de ventas de cara pues a la Navidad y a los diferentes regalos que se suelen hacer. Efectivamente, hemos hecho, bueno, por lo menos hemos, Sí. seguramente tú has hecho bingo fijo, ¿no? Sí, sí, solamente hay uno porque, claro, ahora fuera de cámara, ¿no? Que comentábamos, bueno, ¿y cuál ha sido? Y lo acabo de consultar, ¿no? Para ver cuáles habían sido los más vendidos. Y es verdad que se ha colado uno entre los top y ha sido Alas de Sangre, ¿no? Tampoco me pilló mucho de sorpresa porque es verdad que ya venía empujando muy fuerte por ciertas redes sociales y mucha gente ya tenía la atención volcada en él y incluso había mucha reserva antes de su publicación, sobre todo por un pequeño detalle, ¿no? En que su primera edición tenía, a lo mejor, tenían las hojas negras con unos motivos de dragoncito, ¿no? Y todo el mundo buscaba la primera edición. Entonces ya viendo la atención que estaba recibiendo, era normal que también entrara entre los top. Pero vamos, quitando eso, los que Lo ya que dice. nombramos, tanto Premio Planeta, Tupe Reverte, todo esto son los que han sido más vendidos durante esta fecha. Y esta Navidad los meleyenses han pedido en sus cartas de deseos, se puede decir, libros, han sido buenos lectores, por así decirlo. Ese propósito de empezar año con una nueva lectura se ha cumplido. Sí, sí, es constante, ¿no? Es normal. Todos buscamos siempre lectura y cuando son Reyes o en Navidad y buscamos regalos, obviamente los libros están entre ellos. Y los peques también. Totalmente, claro. Desde los más pequeñitos, desde los libros de textura para niños de un añito hasta los más veteranos han tenido regalos el libro como regalo. Bueno, pues entonces ustedes han aprobado el examen, han pasado esa primera prueba. Como bien he dicho, empezamos nuevo año, aunque ya llevamos medio mes, pero bueno, empezamos nuevo año y qué mejor manera que empezarlo con una nueva lectura. Y si ustedes no tienen esa nueva lectura, vamos a presentar, pues bueno, la que ustedes pueden pasarse por aquí, echarle un vistazo y ficharla para cumplir ese nuevo propósito. Cuéntame cuál es el libro que nos va a recomendar esta semana. Ujú. Pues como vamos haciendo muchas veces, tampoco nos encorsetamos en tema de novedades. Y en este caso, pues no lo vamos a hacer también. Pero me gustaría, es verdad que es un autor al que siempre doy la paliza, ¿no? A mucha gente que busca algo de calidad y algo diferente y tal, porque me parece un escritor magnífico, ¿no? Fue un periodista español que para mí de lo mejor que ha habido en el siglo XX, ¿no? Y entonces, pues me gustaría centrar la atención aprovechando también una edición que sacó Libros de Asteroides con toda su obra. ¿De quién hablamos? Pues hablamos de Chávez Nogales. Este hombre, ¿no? Que a lo mejor normalmente lo encontramos en este formato, ¿no? En estos libritos que tiene, casi toda su obra está en Libro de Asteroides, quitando a lo mejor alguna Muzara o en alguna editorial así sevillana que también tiene alguna cosilla suya. Y el que hablamos, la edición completa, ¿no? Esta maravilla. Vamos a verlo aquí porque si ustedes se han propuesto leer, bueno, pues aquí también está la ocasión de leer largo y tendido. Claro, aquí hay trabajo. Y además tenemos la oportunidad de eso, ¿no? De tenerlo todo reunido, que también muchas veces pues, lo agradece, ¿no? Nuestras bibliotecas personales, ¿no? Y de qué hablar de este hombre, ¿no? Para que aquel que no conozca a este hombre, hablamos de un periodista sevillano. Tenemos que irnos al primer tercio del siglo XX. Eh, para que hagamos un poco un perfil de él, tenemos que tener en cuenta de que hijo su padre pertenecía a la Real Academia de la Historia, su madre era concertista de piano, entonces estamos hablando de que pertenecía al seno de una familia con inquietudes, acomodada, y por lo tanto, pues quizá de ahí viene, ¿no? Esa brillantez y esa formación que él ya tenía, ¿no? Pero claro, él se queda huérfano de padre muy pronto
y lamentablemente pues tiene que dejar su estudio de filosofía y letras y ya automáticamente entra en el mundo del periodismo, ¿no? Que es como nosotros lo conocemos. Empieza a trabajar para diferentes periódicos y lamentablemente pues ya se va acercando ciertos movimientos políticos en Europa. Hablamos del nazismo, hablamos del fascismo y él pues presta atención a su, claro, como periodista, a todo el desarrollo político del continente. Incluso viaja a Alemania, viaja a Italia, saca varios artículos y llega a entrevistar a Goebbels, al ministro de propaganda nazi. De hecho hay fotos de los dos que históricamente la verdad es que eso es una maravilla. Y es verdad que él, su posición era muy crítica con todo lo que estaba sucediendo. Incluso llega a plantear un artículo, ¿no?, que llegara el fascismo a España, ¿no? Ya sabemos más o menos pues cuál fue la respuesta de ese artículo, ¿no? Pero sí hay que dejar claro bien lo que estás diciendo. Estamos hablando de un periodista en la primera mitad del siglo XX, unos momentos en los que la política y la sociedad estaban bastante convulsos y en los que la profesión periodística pues tenía su riesgo, por así decirlo. No es como hoy en día estamos aquí, no estamos conociéndonos, sino que dedicarse al mundo periodístico en la primera mitad del siglo XX era valiente, no, lo siguiente. De hecho, tan peligroso que le costó irse de España. Él aunque estaba afincado en Madrid ya cuando estaba dirigiendo el diario Ahora, que tenía un corte, bueno, quizá o republicano o a principio quizá monárquico, bueno. Y obviamente cuando el bando nacional ya empieza a acercarse a la ciudad, él se ve obligado a dejar el país y elige París como una ciudad, como su ciudad, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que llegan los nazis también a Francia y entonces ya él se ve obligado a dejar a su familia en París, sale corriendo por una serie por la vía de Burdeos hacia el Reino Unido y es donde allí ya muere muy joven después de una intervención de peritonitis, ¿no? Pero en toda esa vida, porque muere con 40 y tantos años, en esa vida tan corta nos deja unas perlas magníficas, ¿no? Y como bien decías, que vivía inmerso en unas condiciones muy convulsas, hablando a nivel político en Europa, él tuvo y ahí su brillante, y por eso lo destaco, esa capacidad, primero la situación, él tuvo la suerte de, entre comillas, de vivir esa época y por otro lado tuvo la capacidad de esa clarividencia, esa brillantez de poder ver todo lo que estaba sucediendo desde una perspectiva brillante, ¿no? En el sentido de que ahora, por ejemplo, podemos analizar todo lo que sucedió con tranquilidad, analizando todo lo que estaba sucediendo, pero creo que hacerlo desde ese mismo instante era muy difícil por todo lo que conllevaba. En ese sentido, pues muchas veces no, también pues hablaba también de Manuel Chávez Nogales, esa objetividad, por así decirlo, en esa época, pues que como bien estamos destacando, pues verter una opinión hacia un lado o hacia otro, aunque sea una manera objetiva o incluso se aventurase a decir lo que bueno se veía venir y que quizá otras personas o otros periodistas en esa época no se atrevían, pues le costó bastante, como bien dice, ese exilio hacia París, ciudad en la que, bueno, pues a primera mitad del siglo XX casi todos los periodistas nacionales, por verter periodistas, escritores, poetas, el mundo literario, por así decirlo, las letras de aquí del país, pues se tenían que ir porque no podían quedarse aquí sin ser, entre comillas, juzgados y perseguidos. Eso es un episodio histórico, eso todo lo pueden comprobar, todo lo pueden investigar. Pero sí es verdad que a lo que tú dices, ¿no? Esa primera mitad del siglo XX fue muy importante a nivel literario aquí en España por obras como la que nos estás presentando. Claro, y de hecho cuando estás comentando ahora del exilio, ya no hablamos solamente del exilio físico, ¿no? De que él tuvo que dejar el país, sino que además le costó un exilio literario. Por eso este personaje prácticamente pasó desapercibido durante todo el siglo XX en España, hasta que se fue recuperando su trabajo en los años 2000 o así, es cuando ya empezó de pronto a destacar y la gente empezó a descubrirlo, ¿no? O a redescubrirlo. De hecho, quizá
Este libro, uno de ellos, A Sangre y Fuego, quizás fue el culpable que hizo que cayera un poco al rincón donde nadie quería tocar su obra, porque él en este ya no solamente critica la ferocidad del bando nacional, sino también otras barbaridades que estaba haciendo el bando republicano. Entonces, claro, al criticar todo el panorama actual para él, le provocó que no pudiese ser reconocido. Vamos. De hecho, el único libro que se publicó durante el franquismo en España fue esta biografía de Juan Belmonte, una maravillosa biografía, que a través del personaje de este torero, ¿no? Mítico, también hace una radiografía de la España de la época muy, muy interesante, ¿no? Y de hecho fue el único que se publicó durante el franquismo. El resto de trabajo suyo, obviamente, quedó en el olvido. Fíjense, ¿no? Pues quizás hay que, si nos embarcamos en la aventura, si nos tomamos ese propósito, como decíamos al principio, de embarcarnos en la lectura de Manuel Chávez Nogales, pues hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Me llama la atención porque, como bien decía, ¿no? Ese libro que se publicó en el franquismo, que se puede decir que es una obra maestra, nunca mejor dicho, pero tiene mucha relación con ese mundo del toreo, porque en esa época, en esa primera mitad del siglo XX, y yo creo que primera mitad e incluso segunda mitad, esas dos figuras, entre comillas, profesionales, el mundo del periodístico y el mundo del toreo, dice mucho de esa realidad en la que estaban pues, inmersos todos los españoles. Hablando de Manuel Chávez Nogales, de esta obra, háblame un poquito más pues, de esta colección, que es lo que se van a encontrar los lectores en esta serie de libros. Sí, pues básicamente todo su trabajo, ya no solamente biografía o ensayo, también incluso hay novela. Yo, de hecho, porque mucha gente se podría plantear cómo entro, ¿no? En la obra de Sabio Nogales, por donde yo, por ejemplo, lo descubrí a través de una novela que se llama El maestro Juan Martín estuvo allí. Él en París, cuando estaba en el exilio, conoce en una terraza a un cantador de flamenco de Burgos, gitano, que le pilló la revolución bolchevique haciendo bolo en Europa del Este. Y por sus circunstancias pues no podía volver a España, ¿no? Y él coge y novela la historia de este hombre. Y es maravilloso, es un personaje espectacular, ¿no? Muchas veces tienes que reír, pero es verdad que te retrata también la crueldad que fue aquel enfrentamiento civil, vamos, fue maravilloso. Y incluso también podemos encontrar, hay cosas muy interesantes a lo mejor para el melillense, y es que tiene también, hubo un run run de que a lo mejor el general Silvestre pues no murió en Anual, sino que fue retenido con otros soldados españoles e incluso llegó al Parlamento, ¿no? El caso, y él lo que hace es se desplaza a Ifni y escribe Ifni, la última aventura colonial, creo que se llama, lo tiene Almuzara, y lo que hace también una radiografía del Sáhara español en esa época, y también me parece interesante, vamos. Sobre todo para nosotros, ¿no? Que quizás nos pille más cerquita. En ese sentido, porque nos pilla cerquita y porque también fuimos pieza clave también de ese episodio de la historia, como estamos diciendo. Para nosotros es un autor joya, por así decirlo, pero para aquellos espectadores que no estén viendo, que bueno, que ya lo tenemos ahí medio convencido, pero vamos a terminar de convencerlos de que puedan embarcarse en la aventura de leer a Manuel Chávez Nogales, es un autor sencillo de leer, asequible, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Tenemos en cuenta que también es periodista, ¿no? Entonces tiene la capacidad de con una prosa muy sencilla transmitir muchísimo la calidad de análisis de las circunstancias que siempre rodean el hecho que toquemos en cada momento. Es brillante, pero siempre insisto que para nada denso, ¿no? Para nada denso. Entonces, pues ya saben, pásense ustedes por esta librería en el centro de la ciudad y puedan descubrir pues esta serie de, bueno, la obra completa de Manuel Chávez Nogales. Una vez que se lean esto, ya para ir más o menos cerrando pues el programa de hoy, estas recomendaciones, si vienen aquellos melillenses en los que digan, bueno, yo ya me he embarcado, he cumplido más que cumplido este propósito, me he leído todas las obras de completa, que oye, si eso pasa, eso es un exitazo, me he leído estos dos libros, pero me gustaría saber un poquito más de él o alguien parecido, ¿qué le podemos recomendar?
Si quieres seguir leyendo sobre él, hay biografías también publicadas y revisadas que pueden ser interesantes, siguiendo un poco su línea. Y después ya, bueno, si queremos, por ejemplo, un análisis de la Europa del momento, pues nos podemos ir a otro que también doy la paliza mucho con él, que es Stefan Zweig, por ejemplo, El mundo de ayer, me parece un libro magnífico, que te hace una radiografía del país entre guerras que brillante. Y bueno, ya también podríamos mirar ya otras opciones, también de la perspectiva del periodismo, ya podemos enfocarlo de mil formas diferentes. Pues nos quedamos con esas recomendaciones, nos quedamos también con esta obra completa de Manuel Chávez Nogales, su obra completa y esa pues biografías de otros autores sobre lo que nos informa un poquito, nos acercan un poquito más a la figura de este gran periodista español. Nosotros nos quedamos por aquí echándole un vistazo a más libros, nos volveremos a ver después de publicidad, pero eso sí, les animo a que si tienen alguna inquietud literaria, por así decirlo, y quieren saber pues algún libro en especial o algún género, déjenoslo en comentarios, por lo menos cuando este reportaje esté en nuestras redes sociales, o háganoslo saber, que nosotros se lo comentaremos a Fran y a ver si en los próximos programas pues también podemos darle respuesta a esas inquietudes. No se marchen, nosotros nos quedamos por aquí, pero después de publicidad continuamos con este programa.